tenés lleno de bichos de nuevo, pero de ahora resistentes, entonces tenés que aplicarle más productos, y eso es lo que está pasando. Nosotros podríamos decir, bueno, aumentó la cantidad de agrotóxicos porque aumentaron las hectáreas sembradas, lo cual no es cierto, no aumentaron las hectáreas sembradas, aumentaron un 50%. En los últimos 10 años, la cantidad de superficie cultivada aumentó de 20 millones de hectáreas a 30 millones. Se aumentó un 50%. Eso nos explica un 858% de aumento de agroquímicos. Podemos decir, bueno, pero ahora con todo esto aumentó mucho la productividad del campo. Tampoco es cierto que aumentó la productividad. Esto, según estos datos están acá, cuando vemos el rendimiento, encontramos el año 94, el rendimiento promedio era de 2,2 toneladas por hectárea, eso aumentó a 3 toneladas por hectárea, o sea, aumentó menos de un 30% el rendimiento, o sea que no hay una explicación, no hay, ¿dónde está el beneficio de todo esto? El beneficio es que Monsanto, Syngenta, Bayer están haciendo, hay 3.000 millones de dólares que se gastan en agroquímicos en blanco, digamos, es lo que está denunciado, y pagan impuestos. Seguramente hay una cifra similar en negro. Esto es como aumentaron los agroquímicos, esto es como aumentó el rendimiento y la cantidad de hectáreas. O sea, no hay o sea, toda la promesa de que iba a aumentar, íbamos a usar menos agroquímicos es mentira, que iba a aumentar la producción es mentira. No hay una relación, lo único que aumentaron fueron los cánceres. Lo único que realmente aumentaron fueron los cánceres y los problemas de la gente. Después, en el área médica, en medicina, lo que es medicina occidental, nosotros tenemos una serie de técnicas para poder identificar cuál es la información más real. Digamos, toda la información científica que aparece, muchas veces la información científica, o la mayoría de las veces, está un poco sesgada, hay intereses económicos y comerciales atrás de la información, se publica siempre lo que puede hacer encarecer un medicamento o mejorar una situación de mercado. Entonces hay una serie de técnicas para ver cuál es la verdadera evidencia que hay atrás de la información científica, que se llama medicina basada en evidencia. Y la medicina basada en evidencia también nos muestra que los agroquímicos enferman más a la población. O sea, este es un ejemplo que estamos revisando trabajos publicados en el mundo acerca de la relación entre leucemia en los niños y si la madre está expuesta a agroquímicos. Siempre estos estudios se hacen con un grupo control, o sea, un grupo de madres no expuestas a agroquímicos con un grupo de madres expuestas a los agroquímicos y se ve cuántos tienen, qué diferencia hay en la cantidad de niños que tienen leucemia. Normalmente esta raya, este valor, que sería el valor 1, es el del grupo control. Y estos son una serie de estudios, son 14 estudios diferentes, como será el señor Van, le dio de que las madres expuestas a agroquímicos tenían menos leucemia que el valor 1, digamos. O sea que era inclusive beneficioso, podríamos decir, o no era, la exposición a agroquímicos no era significativa. Sin embargo, a todo esto les dio que sí, a este señor McKee, le dio de que no era más importante la cantidad, el número de madres que tenían hijos con leucemia cuando estaban expuestas a agroquímicos. Pero cuando juntamos todos estos estudios y los evaluamos en conjunto, encontramos claramente que las madres expuestas a agroquímicos tienen el doble, 2 veces más, 2,4 veces más riesgo de que sus hijos tengan una leucemia. La leucemia generalmente es generada por una mutación genética. Entonces, si la madre cuando estaba embarazada estaba expuesta a agroquímicos, es muy probable que se genere esa mutación genética que se va a manifestar después en el niño nacido tiempo después y después que tenga 3 o 4 años. O sea, inclusive medicina basada en evidencia está mostrando que los agroquímicos generan enfermedad. Entonces, ¿por qué sigue habiendo tantas dudas? ¿Por qué sigue poniéndose en duda de que esto sea así? Por un lado hay
un grupo grande de científicos pagados por Monsanto, que publican en revistas científicas que también son pagadas por Monsanto, que dicen que no es así esta información. Pero son todos científicos mercenarios que claramente tienen un vínculo con las empresas y no son de universidades serias. Después esto nos hace acordar a la discusión que había con Philip Morris sobre si el cigarrillo producía cáncer o no. Durante la década del 60 y del 70, cuando la gente le hacía un juicio a Philip Morris porque tenía un cáncer del pulmón, porque lo había inducido con la propaganda a fumar, porque a vos te hacían propaganda todo el tiempo, y si fumabas conseguías las mejores minas, o era el más piola, qué sé yo, terminaba fumando y después con un cáncer del pulmón. Entonces, Philip Morris en esa época ganaba los juicios porque decía que no había pruebas. No había pruebas en el sentido de que no había hecho un estudio en que se sometiera a un grupo de personas a fumar todo el día y a otro a no fumar y comparar cuántos de esos fumadores que se los ponían en el experimento desarrollaban cáncer. Porque no se puede hacer experimentos con tóxicos. No podemos, desde el punto de vista ético, hacer experimentos para ver un efecto perjudicial. Entonces, con ese argumento, ellos decían, no, como no todos los fumadores tienen cáncer de pulmón, no es cierto que el cigarrillo produce cáncer de pulmón, y ganaban los juicios. Lo mismo dicen ahora los productores de soja, o dice Monsanto. No todos, nosotros como ser producimos no tenemos cáncer. Entonces no es cierto que la exposición al glifosato o el resto de los agrotóxicos genere estos problemas. Porque no todas las personas, igual que con el cigarrillo, no todas las personas que fuman desarrollan cáncer. Pero cuando vos agarras el grupo de personas, de pacientes con cáncer del pulmón, el 99% fumaba. O sea, claramente eran los fumadores los que desarrollaban ese tipo de cáncer. Por supuesto, la gente tiene posibilidades de no desarrollarlo porque individualmente por ahí tiene capacidad de eliminar el efecto tóxico y curar como sería el daño en la molécula de ADN, repararlo sin que te enferme. Pero hay un grupo de personas que no puede lograr esa reparación y se enferma. Lo mismo pasa acá con los agroquímicos. ¿Qué pasó con Philip Morris? Ya nunca hicimos las pruebas de someter a gente, por más que sean presos o algunos otros, nadie hizo el estudio por suerte. No hizo falta, porque después en la década del 90 ya se demostró de que con los estudios epidemiológicos era obvio que el cigarrillo produce enfermedad pulmonar y produce cáncer, y se prohibió la publicidad y se cambió toda la normativa sobre el cigarrillo. Bueno, todavía estamos un poco atrasados con los agroquímicos. Bueno, los agroquímicos no son ningún producto desarrollado por un científico filantrópico. Son productos de la guerra química, ¿no? Que después en época de paz han sido adaptados al uso agrario para matar insectos. Inclusive el insecticida más famoso, que es el DDT, que ustedes se deben acordar, el DDT se usaba mucho. En la década del 60 y 70 se encontró que el DDT producía un impacto ambiental muy grande, y en la zona donde se usaba mucho había una tasa de cáncer de mama muy elevada, lo cual hizo que se empezara a prohibir, y en la Argentina inclusive se lo prohibió ya a principios de la década del 80. Pero el doctor Müller, que en el 48 desarrolló el DDT, le dieron el premio Nobel en su momento. O sea, como la ciencia, digamos, lo premió con su máximo premio, porque se creía que había hecho un aporte muy grande al desarrollo de la humanidad, y era una desgracia. Yo creo que se lo tenían que haber quitado después cuando se que no era así. Y bueno, y los herbicidas son otros productos también de uso en la guerra. Los herbicidas son productos que matan plantas, son mucho más tóxicos. Las plantas tienen una vida mucho más íntegra que la de un insecto, o un ser que tiene más actividad, digamos. Lo usaron el 2,4-D como ser que el que más, el originario, se usó en la guerra de Vietnam para tratar de encontrar el camino de Ho Chi Minh, que era un camino que había en la selva
que los proveía a los guerrilleros de Vietnam del Norte. Entonces los norteamericanos tiraron 2 millones de litros durante 4 años de 2,4-D para pelar la selva de Vietnam y encontrar el camino de aprovisionamiento. Nunca lo pudieron encontrar porque estaba cavado bajo tierra el camino. O sea, pelaron la selva pero estaba más abajo. Perdieron la guerra, a pesar de que dejaron consecuencias muy graves de toxicidad y todo eso. Después, en el año 2010 se conoció un informe científico de un proyecto que se estaba haciendo durante muchos años, que pudimos descifrar el código genético, o sea, pudimos descifrar todos los genes que tiene la especie humana, ¿no? Eso se llama el proyecto Genoma Humano. Pudimos conocer hoy los 33.000 genes que tienen nuestras células. Bueno, ahí también se encontró que de esos genes, el 40% de los genes de la especie humana son idénticos a los genes de las plantas. O sea, los genes son los que determinan cómo va a funcionar la célula, cómo va a ser el metabolismo, ¿no? Los compartimos. El 40% de los genes de las plantas los tenemos los humanos. Y los insectos, el 60% de los genes de los insectos, 60%, más de la mitad, son los mismos de la cucaracha. Ahorita hay una foto de una mosca. Esos genes los tenemos nosotros. Y las ratas, un 85%. Entonces, cuando nosotros tiramos veneno para matar insectos o plantas, ¿por qué Monsanto puede pensar de que la gente que está ahí no le va a hacer nada? No somos de otro planeta, no somos de otra dimensión, somos, digamos, parte de la vida también. Y tenemos las mismas reglas y los mismos genes, inclusive. Entonces, cuando tiramos veneno que van a actuar sobre metabolismos controlados por esos genes, a nosotros también nos va a dañar, tanto si matamos plantas como si matamos insectos. Si lo hacemos masivamente en áreas enormes y todos los años tiramos más, porque el problema es que todos los años a la misma comunidad le tiramos, como se le con acá, le tiramos, lo fumigan. El año pasado lo fumigaron con 9 litros por habitante. Este año lo van a fumigar con 10 litros por habitante, porque le van a tirar más productos. Después, los productos que se usan